Con sus características mentiras de engañar con falacias al pueblo de México, López utilizó su circo para insultar, ofender y descalificar a una diputada española que vino a dictar una conferencia de nombre Cayetana Álvarez de Toledo. Entre las exposiciones que hizo se relacionaron con la política de abrazos y no balazos que instrumentó López como un regalo a la delincuencia organizada para que quedaran impunes en sus delitos, porque históricamente López se relacionó con los Beltrán Leiva, porque su primera esposa, que desde luego ya falleció, era hermana de estos personajes del narcotráfico. Y desde esa época López estuvo viviendo sin trabajar. Ellos le ayudaron a sostener el plantón que hizo en la avenida Reforma, en la Ciudad de México, protestando, según él, porque le habían hecho fraude electoral. Y López se dedicó, pues, en su circo a despotricar, a calumniar a la diputada española, y por otro lado se adjudicó el derecho a la censura de la periodista, cuando que López debió haber observado el artículo 11 de la Constitución y no llevarse por su pura palabrería y saliva, pues según dicho numeral, toda persona puede entrar a la República, salir de ella, viajar por su territorio sin necesidad de pasaporte, carta de seguridad o cualquier otro documento semejante. Y las autoridades están obligadas a proteger, garantizar los derechos humanos de los migrantes. López se convirtió en policía de los norteamericanos. Aceptó el deshonroso título de México tercer país seguro para que sirviera de contenedor de los migrantes y además los expatriara a sus lugares de origen para hacerle el trabajo sucio a los norteamericanos. Otra vileza de López fue el de haber proporcionado a Donald Trump más 28,000 elementos del ejército para cuidar sus fronteras, porque López actúa como perrito faldero cuando se trata de presionarlo por los yanquis norteamericanos. En fin, que López en la mañanera que tuvo se dedicó a insultar a la periodista, llamándola ultraconservadora, y que además participó en la muerte de más de 200 españoles provocada por el grupo ETA, grupo terrorista, en donde esta diputada no tenía nada que ver. O sea, que López actúa de manera torpe, como lo hace cuando es acusado de que es corrupto. Luego se refiere que Loret, es más, Loret no ha dicho cuánto gana. Yo le juego a Loret que cambiemos nuestras riquezas y otras pendejadas de ese tipo. En fin, que López ya tiene aproximadamente 5 meses para terminar su desgobierno. Ha quedado totalmente descubierto en su carácter narcisista, perverso y además fantoche y farsante, pues utiliza las mañaneras para burlarse
de los mexicanos que no estamos de acuerdo con su desgobierno, utiliza muy frecuentemente a Chicoché y además utiliza una palabra favorita: me hacen lo que el viento a Juárez. Este tipo de presidentes es una vergüenza para el pueblo de México, porque no tiene respeto a los derechos humanos de los mexicanos. Y como López ya está desesperado, ya no puede con argumentos atacar las imputaciones de quienes lo critican. López ataca a la persona, y eso es sintomático de un individuo desequilibrado, de trastorno mental, esquizofrénico, porque se pone como un perro. Y esa circunstancia pues debe de llevarnos a la reflexión de que la continuidad de Morena en el país sería una verdadera aberración, una verdadera falta de principios morales y de defensa a nuestras instituciones, porque López únicamente cuenta con el apoyo de los paleros a los que ayuda, que son alrededor de 10 millones de personas. Ese es el apoyo natural de López. No tiene trascendencia en el pueblo de México. Ha hecho un papel de lo más mediocre. Es un farsante del cargo de presidente de la República. Diría yo que es una caricatura. Es un tipo ordinario, repugnante, corriente, vulgar, que no le da el prestigio al cargo de presidente de la República. Y para demostrar todas las descalificaciones que hago en contra del narcopresidente, me permito hacer una recapitulación de lo que fue el sexenio de este sátrapa farsante así. Resumen del sexenio de López Obrador. Pasamos de 19 millones de mexicanos sin servicio de salud a 50 millones. El desfalco de Segalmex es el más grande de la historia de México. 15.300 millones de pesos. Nadie nunca había robado tanto. En 6 años se han detectado 54.000 tomas clandestinas de combustible y las cifras siguen creciendo. Van 180.500 personas asesinadas en el sexenio y 47.000 desaparecidos. El presidente dice que no ha endeudado al país, pero el gobierno mexicano debe 6.3 billones de pesos más que al inicio del sexenio. Estos son 200 millones de pesos por cada familia y se siguen endeudando. Pemex acumula pérdidas por 1 billón de pesos. ¿Y cómo crees que se pagan estas pérdidas? Correcto, con tus impuestos. La refinería de Dos Bocas ha costado 3 veces más de lo planeado, el triple, y no refina. Nada le sale bien. El Tren Maya ha costado 4 veces más de lo planeado. En los últimos 6 años la luz ha aumentado 22%. No pagan apoyos al campo. No hay programa para emprendedores. Se murieron 600.000 en la pandemia. 6 millones de niños se quedaron sin vacunas. Ya no se investiga la corrupción. ¡Basta ya! México merece un mejor gobierno. López, pues, es un presidente impostor, es un narcopresidente, es un farsante. Utiliza el poder omnímodo, absoluto, para denostar y descalificar a los mexicanos que no estamos de acuerdo con su gobierno. Y además viola el artículo 1 de la Constitución Federal, pues él gobierna solamente para la delincuencia organizada, para sus paleros y para el ejército. El resto de los mexicanos pensantes que tenemos dignidad nos ve como lo peor del pueblo de México. Y ello es natural, porque López tiene baja estofa. Es un individuo totalmente convenenciero, que no le interesa el sufrimiento del pueblo de México. Es responsable de más de 1 millón de muertes de mexicanos,
relativos al COVID-19 por no haber actuado de manera pronta y aplicando todos los elementos de la ciencia y preventivos para que no se expandiera el contagio. Él y el médico muerte, tal Gatell, son delincuentes de lesa humanidad. También quiero hacerle responsable de la muerte de más de 180,000 muertes dolosas a manos de la delincuencia organizada. Y para demostrar que López es un intolerante y abusivo que utiliza la Constitución simplemente para limpiarse el arco del triunfo, yo le pido que en los términos del artículo 35 de la Constitución Federal me conceda el derecho de replicarle todas sus estupideces, aun cuando no me reciba en su circo, porque yo no voy a ir a hacerle la parla a este sátrapa, que sea mediante los medios electrónicos. De no darme el derecho, López, de hacer uso de mi libertad de expresión, de réplica, de petición y de intervenir en los asuntos políticos de la nación, López no solamente tendrá el estigma de narcopresidente, sino de dictador de facto con fachada constitucional. Este miserable sátrapa. Muchas gracias.